Gracias por estar con nosotros. En este segmento vamos a ir al análisis. Nos acompaña en nuestros estudios el economista y presidente de Data Análisis, Luis Vicente León. Bienvenido a Argumentos. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Fíjese que veníamos analizando en el bloque anterior, pues algunas de las reacciones tras este anuncio de la ley de impuesto a las transacciones financieras, a las grandes transacciones financieras. Fíjese que muchos decían que, bueno, no son tan grandes las transacciones en las que se está cobrando este impuesto, mientras, pues, hay argumentos que van a favor y en contra. Puede ir a mejorar los índices de inflación en nuestro país, mientras que hay sectores, como por ejemplo con industria, que pues ha mencionado que se trata de una medida inflacionaria con un efecto de bola de nieve. ¿Usted qué piensa? Mira, obviamente cuando tú aplicas un impuesto, en este caso un impuesto a la transacción es casi un impuesto a la venta, tú estás desplazando los precios hacia arriba en un escalón. Hay un escalón de X%, 3% del impuesto, pero puede haber incluso un poquito más por los impactos mixtos que pueden tener todas las empresas. Tú vas a desplazar los precios hacia arriba automáticamente, y eso sin duda es un impacto sobre el bolsillo de la población. Ahora, ¿es eso inflacionario? No necesariamente. Quiero decir, inflacionario es cuando tú generas un ciclo que no paras, siempre estás alimentándolo, ¿no? Que es un escalón, pero luego te quedas ahí. Y los índices venían bajando. Los índices de inflación vienen bajando de manera significativa. Pasamos de miles por ciento en el año 2020 a un 600% el año pasado. Y este año estábamos esperando una inflación que podría rozar el 100%. O sea, sigue siendo una inflación gigante, pero estábamos ya fuera del proceso hiperinflacionario. Y que Esto como no lo va usted a cambiar. menciona, el problema es el poder adquisitivo del venezolano. ¿Qué tanto se verá golpeado con este? Dinero. Ese no es el objetivo. El objetivo, además declarado, es que ellos quieren fortalecer el uso del bolívar y por lo tanto estás tratando de poner impuesto a la transacción en dólares para que la gente se mueva a tratar de operar en bolívares. Por cierto, esa medida viene acompañada por otras cosas, no solamente es el impuesto, hay unos intentos de regreso también por ejemplo, en las operaciones en moneda extranjera en la banca, que está Sí. bastante restringida. El Banco Central ha estado muy, digamos, focal en tratar de reducir el uso del dólar e incrementar el uso de los bolívares. Bancarizarlo, El ¿no? problema, el problema básico es que yo creo que el objetivo es loable. O sea, por supuesto que todos los bancos centrales quieren fortalecer su moneda. O sea, por lo tanto, yo no puedo criticar al Banco Central de Venezuela porque Pero ¿podrá esta medida justamente lograr eso? no, Proteger el creo bolívar. que el tema es que si bien el objetivo es un buen objetivo, tratar de rescatar el bolívar y todas sus funciones, tú no rescatas el bolívar porque tú me obligues a operar en bolívares, porque tú me peches o me castigues por operar en dólares. Porque lo que termina ocurriendo es que si yo no he resuelto el problema que originó mi falta de deseo de tener bolívares, automáticamente, cuando tú me obligas, lo que termina ocurriendo es que yo empiezo a operar, yo quiero decir en genérico, en el mercado negro, en el mercado informal. Empieza a estimularse la evasión de las operaciones formales. Entonces ahí quieres hacer una gracia y termina una morisqueta. Porque tú no vas a ir a bolívares básicamente porque tú me pongas un impuesto del 3%. Si yo no confío en el bolívar, si Claro. yo no creo que el bolívar puede preservar su valor, si yo no creo, por ejemplo, si no hay, porque es que el otro tema es que te están diciendo, vamos a estimular el bolívar, y cuando tú vas a la banca está completamente desmonetizada, es decir, no tiene bolívares. Entonces tú le estás diciendo al banco, presta bolívares. O Pero sea, no los hay. te reduzco el encaje. ¿De dónde sacan los bolívares de la banca? Es que no hay bolívares. En la liquidez monetaria en Venezuela, la mayor parte hoy del circulante está en dólares. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, con que tú me obligues a operar o me peches, no cambias la realidad concreta de que la mayor cantidad de dinero que hoy circula en esa economía son dólares, que el Dólares en efectivo, además. 68%, bueno, ahí sí, En su mayoría. de cada $5 que se utilizan para hacer transacciones, 4 son en efectivo y 1 está bancarizado. Claro, yo creo que, por ejemplo, el ITG tiene, o el impuesto a las transacciones, tiene una parte positiva. La parte positiva es que está exonerando del pago del impuesto
a las operaciones que ocurren desde la banca privada o de la banca venezolana. Es decir, tú estás como estimulando que se bancaricen los dólares para evadir un poco, para Que se hagan a evitar través de transacciones bancarias. De hecho, ya en la calle es confuso, ¿no? A la hora de pagar, se paga en dólares, mitad en bolívares. Y estos días, pues, se ha generado una confusión en los comercios respecto al pago de este impuesto, cuándo pagarlo, cuándo no, cuándo es una gran transacción financiera. Eso también son parte de las interrogantes que hemos visto Claro, es que en las tú, calles. hay un tema central. Tú estás haciendo, primero, tú estás aplicando un impuesto que es un impuesto altamente impactante. Cuando tú tienes un impuesto a las ventas o un impuesto a las transacciones, tú normalmente, primero, estableces un impuesto por ley, para que la gente esté completamente clara. Aquí se estableció por ley, pero en un rango gigante, de 2 a Al 20. 20%, que además deja en el Ejecutivo la discrecionalidad de escoger cuál es la tasa. Que además, hoy es 3%, pero ¿y qué pasa si mañana le da la gana cambiarla a 15 o a 20? Entonces tú tienes un primer problema. El primer problema es que si tú, por ejemplo, bancarizas los dólares y el gobierno decide cambiar el impuesto de 3 a 20% porque está protegido por el rango de la ley, tú Sí. perdiste de plano 20% de tu patrimonio en el impuesto, porque cuando vayas a salir de esa cuenta, estarías básicamente metido en ese proceso. Claro, es verdad, de nuevo, que la ley sí tiene un apartado que está exonerándote de los temas bancarizados, pero nunca sabes cuándo eventualmente Y eso que también también puede. exoneran las remesas. Sí, lo Fíjese. otro, pero Sí. lo otro que sí es, en mi opinión, digamos, también interesante, es que, a ver, tú estás poniéndolo en rangos bajos. No son tan bajos como debió ser, porque el impuesto a la venta normalmente, la mayoría de las experiencias son de 0,50%, para no generar Claro. distorsiones importantes en los precios. En este caso es 3, pero por lo menos no es 20. Es decir, estás en un rango que todavía es manejable, que no es tan distinto al rango de impuestos que se cobran las transacciones en bolívares. Es decir, por lo tanto, tú estás ahí más o menos en un rango relativamente manejable. Pero, de nuevo, primero, no hay información. La información fue una información, pero absolutamente pobre. Tú Fue muy tuviste una, rápido, no se dio un proceso de campaña. publicaste la ley, pero tú dijiste cuánto iba. Pues de Consecomercio pidiendo más tiempo para que esta medida pueda adecuarse, para que los comercios puedan adecuarse. Y hablando justamente de cuál es el objeto de esta ley, vamos a recordar las palabras que daba el diputado de la Asamblea Nacional, él es vicepresidente de la Comisión de Finanzas y también presidente de Fedindustria, Orlando Camacho, acerca de cuál es el objetivo de esta ley. El Estado puede recibir recursos y también que el bolívar salga favorable, que el bolívar siga utilizándose. Este impuesto va a permitir que esos ingresos vayan a la mejora de los salarios del sector público, especialmente para mejora de los servicios públicos, electricidad, gas, agua, vialidad, que es importante para los sectores de comercio e industrial del país, y pretendemos entre la Asamblea Nacional y Fedindustria, bueno, colaborar para que todos en esta transición de estos nuevos días de cobro del IGTF podamos hacerlo de forma eficiente. Bien, allí decía, señor Luis Vicente León, el diputado Orlando Camacho, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y también presidente de Fenindustria, que otro de los objetivos es que este fondo pueda ayudar al gobierno en la mejora de los salarios y también el tema de los servicios públicos. Mientras hay muchos que piensan que esto puede impactar nuestro bolsillo, desde el Ejecutivo se dice que el objetivo es proteger a la moneda y ayudar incluso al bolsillo del venezolano. Bueno, mira, a ver, eso es un debate clásico sobre los impuestos. Cualquier Estado necesita cobrar impuestos para vivir. Es un tema natural. Por tanto, conceptualmente, nosotros no podemos atacar un impuesto porque lo vayan a cobrar. Es decir, el impuesto se necesita. Todos los estados cobran impuestos, incluso muchas veces impuestos infinitamente más elevados que los impuestos que nosotros pagamos en Venezuela. Pero ¿cuál es el problema? El problema es múltiple. El primero es que tú, en efecto, tienes impuestos para mantener un Estado, pero tú lo que quieres es que esos impuestos se reviertan en calidad de vida, Claro. en calidad de servicios, en uso eficiente de los recursos, en una mejora en las características
de ese país en infraestructura, en la El capacidad servicio productiva. eléctrico, tantos En problemas realidad, que hay ahora la pregunta es, en servicios públicos. ¿en Venezuela los impuestos están canalizados hacia ese proceso? No. Es decir, el uso de los recursos públicos ha sido ineficiente. Luis Vicente León, economista, presidente de Data Análisis, hoy en Argumentos. Escuchamos distintas voces, distintas aristas sobre esta ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Al regreso vamos a estar escuchando cuál es la respuesta de distintos gremios en nuestro país y las conclusiones finales sobre este impuesto. Usted también puede hacernos llegar sus comentarios. Recuerden nuestras cuentas en las redes sociales @argumentosgb y en Twitter @argumentos_gb. Ya regresamos.